Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida a otro episodio de mi podcast Ayúdate a ayudarte, un podcast en el que intento darte las herramientas para que logres ser tu mejor versión y yo también pueda aprender un poco de este espacio virtual de conversación que mantenemos, ¿no? Hoy además traigo un tema que creo que es bastante importante para esto de intentar perseguir y lograr ser nuestra mejor versión, que es: persigue tus sueños y no seas conformista. Yo soy muy de pensar, no seas conformista y busca la vida que mereces, persigue la vida que mereces. En este podcast quiero hablar un poco de qué rasgos definen a las personas que son conformistas, qué rasgos definen a las personas que son ambiciosas, cómo dejar a un lado el conformismo para ir a perseguir aquello que sueñas y ser más ambicioso, pero sin llegar a una parte de ambición tóxica en la que perjudicas al resto por ser tú mejor, ¿no? Que creo que eso pues tampoco es ético, tampoco es bueno, tampoco es sano. Entonces, vamos a empezar un poco hablando del conformismo, qué rasgos definen a estas personas o por qué realmente están en esa situación, ¿no? Porque, joder, muchas veces pensamos, pero ¿cómo puede ser que estés así, que estés cómodo, que sepas que puedes perseguir algo más y no quieras moverte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza? Yo creo que las personas conformistas están obviamente cómodas en su zona de confort y o no saben que hay más allá o ni siquiera quieren descubrirlo. Porque es muy... yo prefiero lo bueno conocido que lo malo por conocer. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay aquí, y yo prefiero quedarme con esto porque no sé qué hay más allá. No eres valiente, obviamente. Y yo creo que algo muy importante es que no estás conectado con tus valores, que no te has marcado un propósito, que no persigues una meta, entonces no sabes a dónde ir. Y lo más triste, que es realmente lo que me parece más triste, es que a lo mejor pienses que no mereces nada mejor. O sea, que tú estés en tu zona de confort, que tú estés cómodo, que estés totalmente en el mood conformismo y creas que no hay nada más para ti, que la vida no tiene nada más para ti o que no mereces nada más. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy, yo pues me voy a quedar con lo que hay. No. O sea, para empezar, yo decirte que mereces mucho más. Siempre. Tú no te autolimites, porque te estás autolimitando con eso. Piensa, sueña y persigue. Mereces mucho más, mereces lo que sueñas. No pienses que esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que merezco. No, es una mente bastante limitante. Em, Obviamente, esto no quita que tú tengas que estar agradecido con todo lo que tienes. O sea, ser ambicioso no quiere decir que no valores todo lo que tienes. O sea, yo, por ejemplo, joder, estoy súper agradecida con todo y es algo que trabajo mucho e intento ir mejorando. Ser agradecido con cada pequeña cosa. Me voy a dormir e intento pensar, joder, doy gracias a la vida, doy gracias a todo por tener una familia, por tener una casa, un techo, por tener estos dispositivos electrónicos para poder dedicarme e intentar hacer lo que a mí me gusta. Doy gracias por tener estudios, por todo intento dar gracias porque creo que hay que ser agradecido. ¿Es de buen nacido ser agradecido? Creo que es así. Pero obviamente tú puedes ser conformista y valorar mucho lo que tienes y valorar las pequeñas cosas, pero que eso no te limite y que eso no te frene a pensar que mereces mucho más. Entonces, al estar totalmente desconectado con tus valores, también viene luego un poco esa fase de victimismo, de quejas, de joder, es que mira qué vida tengo, es que mira lo que me ha tocado, es que esta vida, esto no es vida, es que esto... No, no me vale ese victimismo, esas quejas, si no te mueves por intentar perseguir algo más. Yo sé que, o sea, no quiero meterme tampoco en estas cosas, yo sé que hay situaciones que son más complicadas, que dices, joder, claro, yo puedo soñar mucho, pero como con los medios que tengo tampoco puedo hacer nada. Pero, joder, creo que es muy importante tener un cambio de mentalidad antes de cualquier cosa, pensar que puedes lograrlo, pensar que mereces algo mucho mejor. Es tanto la frase esta de soy yo y mis circunstancias, soy yo y esto es lo que tengo y esto es lo que hay y esto es para lo que he nacido y esto es con lo que me quedo, es que de verdad que me parece muy limitante y me frustra pensar que hay gente que pueda pensar así. Por eso este podcast va a ser también bastante motivador porque yo quiero darte la fuerza, las energías para decirte que vayas a por todas. Porque creo que también es estar en un estado emocional en el que obviamente no tienes las riendas de tu vida y la vida te lleva a ti. Ay, hoy el día se presenta así, pues voy para un lado, ahora voy para otro. O sea, no tienes estabilidad, no tienes el control, las riendas de tu vida. Tú vas según te lleve la marea. Entonces, yo quiero hablar ahora de qué características a lo mejor definen a una persona ambiciosa. Una persona ambiciosa, obviamente, valentía, esfuerzo, dedicación, ganas, ilusión tiene, porque quiere ver qué hay más allá de esa zona de confort. Tiene metas.
tiene una alineación. Si no habéis visto el podcast anterior que hablamos de cómo alinearte con tu propósito, cómo marcarte una meta, podéis ir allí y escucharlo. Pero una persona ambiciosa tiene muy claro lo que persigue, tiene muy claro hacia dónde se dirige, cuál es el camino que quiere emprender. A lo mejor no tienes muy claro qué pasitos tienes que ir siguiendo para llegar a donde quieres llegar, pero sabes a dónde te diriges y sabes que tienes que empezar a practicar unos hábitos, a incluir unos hábitos en tu vida para poder llegar hacia eso. Lo más importante de la ambición es tener algo en mente, es saber a dónde te diriges y tener esa valentía, ese esfuerzo y esas ganas por ir hacia allí. Entonces, en este caso, la toma de decisiones es bastante más consciente, ¿no? Sé a dónde voy, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto. Te equivoques o no te equivoques, sabes que luego te tendrás que redirigir porque sabes a dónde ir. No eres un pollo sin cabeza andando, caminando por la vida. Entonces, en este caso, no es tanto la frase de soy yo y mis circunstancias. No. Soy yo y mis circunstancias las controlo yo. Yo elijo, entre muchas comillas, porque obviamente todos sabemos de que hay factores que no se pueden controlar, factores externos que nos vienen impuestos en la vida. Pero esas circunstancias tú intentas mejorarlas. Pues mira, voy a grabar aquí porque esta zona es mejor, voy a intentar cambiar esto porque no sé cuántos, voy a intentar buscar el momento en el que no haya nadie en mi casa para poder grabar un podcast, voy a intentar modificar las circunstancias a tu propósito y a tu objetivo en la vida. No te acomodas, no te resignas, no te conformas. Intentas ir a más. Yo, en mi caso personal, yo soy bastante ambiciosa, creo. Soy cero conformista y creo que eso es que creo que es maravilloso. Porque creo que ser ambicioso te hace tener la cabeza llena de sueños, llena de pajaritos, de ilusión, de ganas. Y que bueno, luego habrá que hacer limpieza en eso también, ¿no? Porque, joder, yo también me tengo que decir de vez en cuando, Alejandra, esto es un capricho, esto es algo que se te ha ocurrido ahora mismo, o de verdad es algo que quieres en tu vida y que quieres perseguir. Porque, bueno, la mente creo que a veces es muy engañosa y de repente te dice, mira, vamos a hacer esto. Y yo creo que es que mi mente es muy así, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, y de repente me da un venazo y digo, vamos a cambiar la habitación, ¿y por qué no vamos a por esto? ¿Y por qué no hacemos, vamos a pintar la habitación? Y en una tarde me puse a pintar la habitación, que a lo mejor son cosas que otra persona hace de forma premeditada, que además creo que esto no tiene nada que ver con ser ambicioso o conformista, pero bueno, quiero decir que mi mente está siempre llena de pajaritos, llena de cosas, llena de sueños, llena de ganas. Y eso creo que da mucha felicidad, porque si eres conformista, estoy segura que eres infeliz. O a lo mejor no te has dado cuenta de que eres infeliz, pero sabes que algo no va bien en tu vida. Porque no estás persiguiendo nada, no tienes nada que te llene o no persigues nada que te pueda llenar. Entonces, creo que la felicidad está muy ligada a la ambición, a buscar, a luchar, a perseguir todo aquello con lo que sueñas. Con conciencia, obviamente, no hace falta quererlo todo. Yo soy muy de quererlo todo, de querer todo ya, de no poder organizar mi vida en, bueno, primero perseguimos una cosa, luego otra, luego otra, luego... No, soy de quiero todo, ¿cómo me organizo? No queremos que esto nos lleve a una situación de ansiedad y de estrés. Lo que queremos es poder diversificar, poder organizar todas esas cosas que queremos conseguir e ir poco a poco. No se deja de ser conformista de la noche a la mañana. No se deja de creer que no mereces nada a creer que puedes merecer mucho más de la noche a la mañana. Es un proceso bastante evolutivo en el que hay que trabajar, pero hay que tener la intención y hay que tener las ganas. Y creo que es un proceso del que hay que disfrutar mucho, mucho. Porque el ser ambicioso se puede convertir en un proceso muy frustrante y con mucha angustia y ansiedad si solo estás pensando en lo que hay al final del camino. Porque hay que disfrutar del proceso, porque a lo mejor no consigues lo que te has propuesto y está al final del camino. Yo no te voy a prometer en este podcast que lo que te propongas y lo que sueñes lo vayas a conseguir. No lo sé. Y tampoco creo que es algo que nos deba frustrar. A mí es algo que me ha frustrado muchas veces. El decir, joder, es que si no consigo no sé cuántos, ¿yo para qué estoy haciendo esto si no voy a llegar a hacer no sé qué? Ponte que yo quiero ser cantante de Eurovisión. Y pienso en que quiero cantar en Eurovisión, quiero cantar en Eurovisión, quiero cantar en Eurovisión. A lo mejor nunca llego a cantar en Eurovisión, pero durante el camino, a lo mejor he ido haciendo contactos, he conocido gente maravillosa del mundillo, he ido cantando en pequeños pubs, en pequeños bares, he ido a pequeños conciertillos de pueblo, etc, etc. Ya estoy yendo más lejos de lo que habría llegado si no me muevo de mi sitio. Este es el mensaje motivador que te quiero dar. Tú en tu sitio no vas a conseguir nada. No te prometo que vayas a conseguir todo si te mueves y si vas hacia tu objetivo. No te prometo que lo consigas todo, pero te prometo que vas a conseguir mucho más que estando quieto. Porque las cosas no vienen a ti, las cosas no llaman a tu puerta, el trabajo de tus sueños no viene a tu puerta, la pareja ideal no viene a tu puerta.
Tienes que salir en su búsqueda, tienes que salir en su encuentro. Tienes que salir, tienes que moverte. En tu zona de confort nada viene. Tienes que tener esto muy metido en la cabeza. A la puerta de tu casa no llega nada. A la puerta de tu casa no llega nada. Tienes que ir tú en su búsqueda. Además, es que si eres ambicioso, tienes una mente creativa, tienes una mente soñadora. Y eso hace mucho, hace que a ti te vayan surgiendo cosas. Pero tienes que estar abierto a tener esa mente, a tener esa capacidad creativa. Y además creo que ser ambicioso sube la autoestima, porque te ves capaz de conseguir cosas que a lo mejor te pensabas que no ibas a lograr. El tener sueños, el tener metas, el tener propósitos y emprender el camino hacia ellos te hace creer que eres valiente, te hace ver que puedes conseguir esas cosas. A lo mejor no decir, mira, voy a conseguirlo sí o sí, pero verte capaz de que puedes hacerlo y que por ello estás emprendiendo el camino para conseguirlo. Te lleve allí o no te lleve allí. Eso es totalmente incierto, pero siempre tendrás más posibilidades de llegar si te mueves. Si te mueves, me da igual, porque, quiero decirte, hay muchas cosas que son muy... decir, joder, el mundo del fútbol es bastante complicado, el mundo de la música es bastante complicado, el mundo del streaming, gamer, tal, es bastante complicado, ahí hay mucha gente, y hay mucha gente que controla esas plataformas, es complicado entrar en ese mundo. Nadie te está diciendo que vaya a ser fácil, nadie te está diciendo que tú vayas a entrar ahí y ¡pam!, como la espuma, no, nadie te está diciendo eso, pero, arriésgate, entra, ya vas a conseguir más de lo que habrías conseguido si no te mueves. Es que... yo he sido bastante en mi vida de pensar en lo que la gente pueda opinar y cómo eso puede afectarme y todo eso, por ejemplo, luego llegó un punto que dije, yo me voy a abrir un podcast. A mí me da igual lo que piense la gente que me conoce, la gente que no me conoce, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. ¿Qué me va a frenar? ¿Lo que piense el de al lado? No. Yo quiero hacer esto, yo tengo un sueño, yo tengo un propósito y yo lo persigo, yo tengo ambición, no soy conformista, no me quedo en el sitio, quiero ir más allá y no voy a dejar que nadie me frene. Es mi vida, no la suya. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? Toma las riendas tú de tu vida. Da igual lo complicado que pueda ser el mundillo en el que te estés metiendo, siempre llegarás más lejos si te mueves que si te quedas quieto, estancado, conformista en tu zona. Con lo de ambición y toxicidad me refería un poco a... que yo no estoy muy a favor de la frase típica de pisa antes de que te pisen. Yo creo que se puede crecer, que se puede perseguir tu sueño sin tener que sabotear al de al lado, sin tener que aprovecharte del de al lado. Porque, bueno, luego es que esto también se dice mucho, ¿no? ¿De qué sirve tener el éxito? ¿De qué sirve tener todo lo que tienes o todo lo que te habías propuesto si no tienes con quién compartirlo? Se puede crecer en un entorno sano, sin pisotear y sin aprovecharte del resto, que yo creo que es como se debería hacer, la verdad. Además se nota mucho cuando una persona crece dándole totalmente igual lo que tiene alrededor y quién tiene alrededor porque va por todas. Está muy bien querer ir a por todas, está muy bien decir, tengo mi propósito aquí en la cabeza, lo voy a perseguir como si fuese lo último que voy a hacer en mi vida. Me parece genial, pero con conciencia y sabiendo un poquito el entorno que tienes, la gente que tienes, que te rodea. Es importante que no se te suba tanto a la cabeza, que creo que hay muchas veces que a la gente se le sube a la cabeza. Piensa en ti, no te estoy diciendo que pienses en los demás, te estoy diciendo que obviamente tengas tu propósito y pienses en ti, pero sin sabotear, sin perjudicar, sin aprovecharte del resto. Así que como conclusión, no sé cuánto de largo habrá sido este podcast, pero sí sé que ha tenido que ser estructurado, ha tenido que ser directo, ha tenido que ser claro y espero que se os haya metido en la cabeza. Tienes que tener las riendas de tu vida. Tienes que tener las riendas de tu vida tú. Vida solo hay una. Elige la vida que quieres vivir. Da igual que lo decidas ahora, yo quiero que hoy sea el primer día de tu vida que digas, voy a por todas, voy a conseguir todo lo que quiero, porque merezco lo que sueño. Quiero que vayas a por todas. Cuanto antes te des cuenta, antes te dirigirás hacia el camino, ¿no? No quiero decirte que si te das cuenta dentro de 10 años, sea tarde, porque nunca es tarde para cambiar. Siempre puedes redirigir tu vida hacia el camino, hacia el mundo, hacia todo lo que tú quieres. Pero cuanto antes te des cuenta, bastante mejor. Así que mañana va a ser el primer día de tu vida o hoy, ahora mismo, va a ser el primer momento de tu vida en el que vas a cambiar el chip y vas a decir, voy a por todas porque merezco. Merezco lo que sueño, merezco la vida que deseo. Y si no sabes qué deseas, párate un segundito, porque todos tenemos un don. No un don, pero todos tenemos cosas que se nos dan bien, todos hemos soñado en algún momento con cosas que de repente se nos han esfumado en la cabeza por pensar, buah,
¿Qué van a pensar mis padres si les digo esto? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿O qué van a pensar X personas? ¿O es que yo no soy capaz? ¿O es que es un mundo complicado? Siempre nos hemos puesto límites en la mente. Piensa, eh, sin dejar que esos límites te condicionen, qué te gustaría hacer en la vida. Y hazlo, hazlo. Pasito a pasito, llegarás o no llegarás, da igual. Vas a aprender mucho en el camino, vas a conocer gente maravillosa en el camino y vas a conseguir mucho más de lo que conseguirías si te quedas quieto. Esto es lo que quiero yo que interiorices. Vas a conseguir mucho más si te mueves, si persigues ese objetivo, que si te quedas quieto. No quiero que sientas que la vida te pesa, porque la vida no te tiene que pesar. Tienes que buscar esa vida con la que sueñas. Tienes que disfrutar esa vida porque solo hay una vida. Así que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya llegado un poco este mensaje. Quiero que me dejéis vuestra opinión siempre, vuestro consejo si es que lo tenéis, vuestra experiencia y que charlemos sobre esto. Solo te digo que no quiero que seas conformista y que creo que tienes que perseguir tus sueños y quiero dejarte claro que mereces lo que sueñas. Nadie merece menos que lo que se propone en la vida. Por favor. Nos vemos en el próximo episodio que se va a llamar